Bienvenidos y bienvenidas a un miércoles Marx, un miércoles con M de Marx, un miércoles para hablar Marx. Y en esta edición es súper, vamos a probar algo nuevo que es el video. Así a lo mejor ya podrán saber y ponerle cara a esta voz. Y también es una edición bonita porque vamos a inaugurar esta parte, este nuevo formato de manera un poco más breve y de más cosas, pero con un invitado súper chido que conocí gracias a la academia, a un proceso de maestría. Está aquí con nosotros Víctor. Víctor es un muy buen camarada, es una persona bastante inteligente a la que admiro mucho. Yo sé que me van a decir como tú admiras a todo el mundo, pero créanme que en este caso van a saber a lo largo de estos episodios por qué es esa admiración y por qué estamos siendo honrados con esta participación. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal, Michelle? Muy bien, me siento contento. Primero que nada, muchas gracias por invitarme, la verdad, aquí estar en este espacio. Siempre me pregunto, por ejemplo, si hacemos investigación o si un árbol se cae y nadie lo escucha, ¿el árbol se cayó o hicimos investigación? Entonces, pues qué padre estar por aquí, mucho gusto. Un día más de Hablemos de Marx. Un día más para hablar Marx y sobre todo para el tema de hoy. Me gustaría que nos dijeras un poquito cuáles son tus líneas de investigación o cuáles son tus curiosidades y por qué es importante hablar de Marx, porque en estos episodios que vienen a continuación vamos a hablar sobre migración y la migración es un tema que tenemos que hablar bastante más porque encontramos a lo largo noticias sobre lo que está pasando en Estados Unidos con ICE, pero también de historias que no están sonando, que es pues lo objetos que pueden ser en la Unión Europea con la migración africana, norafricana y asiática, y sobre todo que al final de esta criminalización, pues hay una extracción de plusvalía, ¿no? Entonces, eh, Víctor, por ejemplo, ¿tú a qué te dedicas en estas áreas? Porque yo lo sé, pero los camaradas no, y sé que tienes un tema de tesis bien chingón. Sí, bueno, pues soy milpaltense, como Oscar. Soy escritor y me gusta mucho, me apasiona mucho hablar de los temas migratorios, creo que me mueve muchísimo. Y esas son las preguntas muy interesantes, ¿no? Como, ¿por qué hablar Marx de migración? Y también, incluso, ¿por qué hablar de Marx? Creo que es muy vigente. Luego escucho comentarios medio negativos al respecto, pero no sé, a mí en general me parece que son marcos teóricos base para poder comprender, que nos dan un marco mínimo para entender de manera crítica qué es lo que ocurre con las personas en movimiento. Creo que hablar de Marx sobre la migración y su relación que podemos observar con Marx es que nos da otro enfoque sumamente diferente a estas narrativas como comunes sobre estos discursos que nos dicen en diferentes espacios, como es que vienen a robar trabajo, vienen a invadir, vienen a, o sea, como esta criminalización constante de los sujetos migrantes, pero poco se cuestiona a veces por qué salen, cuáles son los beneficios que tienen dentro de los países a los que llegan, ¿no? Y mucho de esta lógica y discursos también parten desde pues, el norte global, ¿no? De los países capitalistas. Un autor a mí que me super choca es Samuel Huntington, donde habla de guerras de civilizaciones y nos dice como, ah, pues es que nos están invadiendo y al final nuestra cultura va a terminar siendo minimizada, un choque de culturas, una guerra de culturas, y hay que estar atentos ante estos procesos como sumamente invasivos, porque ya no somos los colonizadores, sino somos los que están colonizados, siendo colonizados. Algo que a mí me resuena mucho y hablar de la migración creo que en México es de suma relevancia, es a partir de una vivencia que como profesor adjunto de la Facultad de Economía tuve y era teníamos una clase, ¿no? Yo estaba de asistente y la materia se llamaba Migración Laboral México-Estados Unidos. Y ahí empecé a agarrar un amor más grande por Marx, que la doctora con la que trabajaba es muy marxista. Y algo que iniciábamos como por 4 o 5 cursos que tuve
la gran fortuna de poder estar, la pregunta siempre era, ¿cuántos de ustedes tienen familiares Mm, en Estados Unidos? Y entre un personas de un grupo de 15, 20 personas, porque eran chiquitos por optativas, más de la mitad tenían familiares en Estados Unidos, ¿no? Y ya cuando profundizábamos sobre cuál era el estatus, ¿no? Más de la mitad de esas personas era como, es que mi familiar está en estatus de indocumentado, ¿no? Entonces, ahí empezó a cobrar como más relevancia. La verdad es que desde mi vida y de mis prácticas de vida, yo he estado más en la migración porque pues, siempre he convivido con personas migrantes, ¿no? Desde la iglesia hasta otros fines, ya que construyeron mi vida privada, he estado muy en mí la migración. Y por eso yo digo como, los migrantes no son como los pintan. mm. Pero, por ejemplo, ¿qué ha sido parte de lo que a ti te llevó a estudiar la migración? ¿Cuál así fue el contexto para decir, Sí. es importante hablar de migración? Em, mencionas varias cosas muy chidas. Respondiendo a tu pregunta, mi abuelo fue migrante, pero él fue parte de esto que le llaman braceros. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención porque yo soy de un pueblo que, pues, son pocas personas en general, nos conocemos, pocas personas en comparación con la ciudad. Pero a mí me llamaba mucho la atención las historias que tenía de fondo, ¿no? Como de, bueno, pues yo me fui en un tren o trabajaba en Texas, ¿no? Luego, como todo este tipo de dinámicas me llamaban mucho la atención. Y luego, uno de mis tíos, también de allá de mi falta, se fue en el momento histórico que le llaman los espaldas mojadas, y que pues ya había un cierre, ¿no? De fronteras, ya no había una promoción por parte de Estados Unidos. Y en algún momento en la secundaria me dejaron así como buscar la historia de algún familiar. Y él tenía un montón de cartas que le mandaba a mi abuelita para informarle cómo estaba. Y más o menos yo creo que a mi edad acabo de cumplir 27 números en marzo, el domingo. Y él mandaba así como historias también, ¿no? Entonces me parecía que eran dinámicas muy interesantes y además leerlo como a través de cartas era sumergirte en todo otro mundo. Y de alguna u otra forma me identifico mucho con los procesos de movilidad porque pues soy alguien que va de manera constante del campo a la ciudad y de la ciudad al campo. Creo que tanto me toca como ella algún tipo de tripa, como también alguna historia familiar, pues eso. Y me llamó mucho la atención algo que mencionabas, ¿no? Sobre el tema de los discursos, que ahora tenemos una narrativa muy poderosa. A mí me han criticado mucho a veces por mexicanos centrar en general los estudios migratorios, pero es que pienso que no podemos ignorar la capacidad crítica y analítica que ha producido México y en general América Latina respecto a los estudios migratorios. Yo, por ejemplo, me refugié mucho en marcos marxistas al inicio de cuando comencé a investigar y sobre todo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, creo que tienen discursos que critican todo esto que mencionaron, ¿no? Los racismos, los odios étnicos, y más que nunca ahora está vigente, ahora que estamos muy cercanos a las elecciones, las intermedias en Estados Unidos. Sí, es que justamente es bastante complejo centrar el estudio de las migraciones, creo que en pequeños espacios, ¿no? Pequeñas líneas que intenten generalizar todo esto, porque en las migraciones, inclusive dentro de los espacios, tenemos varios tiempos, ¿no? En los espacios en el tiempo, en los lugares, en el tipo de migración que se hace, porque no toda la migración es documentada, también hay migraciones que vienen de países desarrollados al sur, que promueven la gentrificación, que es algo que está sonando ahorita bastante con el mundial, que está por venir aquí a nuestras tierras. Entonces, hacerlos únicos y homologarlos es decir mucho y nada. Mm, Entonces, creo que algo por lo que podemos empezar a hablar es sobre qué pasa y responder a una pregunta. ¿Por qué la gente se va de esos países? Cuando hablamos gente que se va de manera indocumentada, que transita por México, porque si tenemos grandes estudios en cuestión de migración, es porque la gente tiene que pasar sí o sí por nuestro país. mm, ¿No? Entonces, como,
Pues sí, o sea, yo no entendería por qué un canadiense tendría que hablar de migración centroamericana que pasa por México cuando no tiene esa interacción de primera mano o ese fenómeno tan recurrente eh, como nosotros sí. O sea, es muy fácil ya encontrar en esos contextos personas migrantes, que ha modificado la migración, sí, pero la escuela clásica siempre ha sido Zacatecas, pero porque también era una zona de tradición, ¿no? Entonces, México también, si tenemos esa historia de desarrollo y pensamiento en migración, es porque la migración es parte de nuestra historia, ¿no? Y así abordarlo como es tan grande este proceso migratorio que seguramente alguien que nos está escuchando es, tengo un familiar que migró, ¿no? Que ha migrado y pues responder a esa pregunta de por qué ha migrado Sí. nos lleva a entender muchas cosas pues sí, desde cómo funciona el capitalismo, ¿no? Porque, a ver, eh, me gustaría preguntarte eso y después hacerte segunda, ¿por qué consideras que la gente se tiene que ir, cruzar ríos, cruzar desiertos, cruzar mares y atender a una posibilidad de quedarse en el intento? Mm. ¿Y por qué no quedarse? Ahorita Estados Unidos utiliza la inteligencia artificial, ¿no? Para hacer narcocorridos, como corridos tumbados, para decirle, no lo intentes, quédate en tu país, es mejor, no te arriesgues. Sí. Pero la pregunta es, ¿qué lleva a la gente a irse? Haces una pregunta que es muy difícil de responder desde la academia, desde en general desde cualquier espacio, incluso si le preguntas a una persona migrante, pues es multicausal, pero desde un marco marxista. En general toda la migración es forzada. O parte también de procesos de despojo, ¿no? Que desde este marco se postula que la mayoría de las personas migran porque tienen una necesidad, no es que quieran irse. ¿Por qué? Porque en el proceso viven una desvalorización como parte de su trabajo, ¿no? No son valorados como un trabajador local o un ciudadano de ese espacio. Entonces se les paga menos, pero también ya mencionaste el tránsito, ¿no? Pasan procesos en general de vulnerabilidad, que, ojo, no son los únicos procesos que viven, ¿no? También tienen procesos ellos de lucha, pero desde este marco pasan por un montón de cosas, ¿no? Puede ser desde el cansancio de estar días caminando hasta el último grado de vulnerabilidad, la muerte. Ese también es otra cosa que se vive, pasa sed, pasas hambre, y en general la SARS implica un cierto gasto energético también. Hay personas que pues, a lo mejor no se quieren ir porque tienen a sus familiares o toda su vida la han construido en esos lugares y pues en general migran por necesidad desde este punto, ¿no? Hay quien, por ejemplo, no sé, ocurre una catástrofe medioambiental, entonces tienen que irse, ocurre un proceso político en América Latina y en general en el sur global se vive mucho eso. De los países que son de migración y de tránsito suelen vivir mucho eso, cambios políticos, pero también violencias que pueden ser desde cárteles hasta algunas milicias. Entonces, también pueden ser algunas cuestiones personales. Y esas son algunas de las razones que desde este marco son denominadas como procesos de expulsión y también tienen que ver con un marco global bien interesante que es de la desvalorización no solamente del trabajo de las personas, sino de las cadenas de trabajo en ciertos espacios. Entonces, por ejemplo, si cortan o cooptan ciertas empresas estratégicas o ciertos recursos estratégicos para un país o para un espacio, pues eso va a hacer que haya menos trabajo, entonces tienen que moverse de alguna otra forma, ¿no? Y eso a veces, no sé, yo nunca he salido a México más que creo que una sola vez por 15, 20 minutos a Guatemala, este, pero, pero en general, quien no ha salido de sus espacios o no ha tenido la necesidad, a veces no entendemos por qué la gente llega y eso es conflictivo, ¿no? En muchos sentidos. Pero tú ¿qué piensas, mi estimado Misael, respecto a por qué salimos? Ah, ¿Por qué se salen las personas de sus lugares de origen? algo que me gusta mucho de lo que acabas de decir es que cuando hablamos dentro de una línea marxista, aunque son multicausales las, las razones por las que la gente puede salir, por violencia, por eso que decías como catástrofes naturales, ¿no? Algo impera que es la forma de reproducción capitalista.
Mm, ¿no? Por ejemplo, algunos huracanes que vienen con mayor intensidad responde también a efectos del calentamiento global, sí. que responde a un proceso de industrialización acelerada y de producción acelerada, el uso de eh, hidrocarburos, otros químicos que al final terminan devastando el orden en el que vivimos. Y algo que decían, que dicen los autores es el calentamiento global no comprende fronteras, Mm, ¿no? O sea, lo que esté contaminando Estados Unidos no se va a quedar con eh, las consecuencias de esos gases con efecto invernadero, Estados Unidos nada más. No se van a encapsular y es como, bueno, aquí se quedan los gases y aquí se hace el hoyo de la capa de ozono y aquí pasa el cáncer y las demás cosas, ¿no? O sea, las condicionantes van a otros países que tienen mayores vulnerabilidades porque no cuentan con recursos para crear infraestructura y que al final esa infraestructura eh, no desarrollada repercute en la calidad de vida de las personas. Entonces, no tienen esto que pasó no me acuerdo cómo se llamaba este huracán que fue en Centroamérica, pero que llevó a las personas a tener que desplazarse porque pues, no había forma de recuperar sus casas. Y por el otro lado, esto que decías de las cadenas de valor, un caso que a mí me llevó a investigar justamente y que abordo en mi tesis es como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del ICANN, aunque Trump haya dicho como es que México solo se benefició de esto, repercutió mucho en el sector agrícola, ¿no? En la región sur-sureste, donde pues por un acuerdo México ya no podía hacer transferencias o apoyos a los jornaleros. Entonces, el que ya no pueda hacer esas transferencias y ayudar a esta competencia de libre mercado y todo esto, repercutió en el abandono del campo. ujú. Y ahorita lo que vemos en el sur-sureste es mucho, un 60%, 80%, personas que viven del campo con autoconsumo y no tienen dietas como diversas, no tienen condiciones de otro empleo, entonces eso obliga a que la gente se tenga que ir. Entonces estamos hablando de que justamente el capitalismo dentro de sus diferentes tentáculos va afectando la calidad de vida de los países con menos infraestructura o menos desarrollados, en este caso me gusta decirle dependientes, Ah, y que eso mismo va haciendo que la gente tenga que ir. No, no vamos a negar que hay gente que se va por elección y se va con papeles o encontraron otra chamba, pero son casos muy mínimos, ¿no? O sea, como el volumen grande en México y en otros países es de gente que está huyendo porque no hay otra forma. Como la violencia, ¿no? También, pues, fue Estados Unidos los que crearon la Mara Salvatrucha y las pusieron en Centroamérica y escapan de ellos. O sea, los como factos a la factoría. sí, o sea, como para los que no sepan esa pequeña historia, el aprendí de un conocido que era Juan Carlos Narváez. En la academia, él nos decía como, a ver, la Mara se creó en California, ¿no? Y fueron entrenados por paramilitares y militares estadounidenses y de repente creo que creció la violencia ahí y los retornaron, ¿no? Y fungen todavía como un mecanismo para que la gente no pase. Claro. Entonces, como hasta las economías subterráneas, que hay extracción de plusvalía, que es una dinámica que no es ajena al capitalismo, condicionan a la gente que se vaya. Ujú, Entonces, para mí yo encuentro más lógica justamente ahorita utilizar el marco marxista, porque en experiencia propia como economista, estas teorías neoclásicas de la migración, mm, nueva teoría económica de la migración, de que te dicen que la gente se va porque calcula una sí, sí. integral de qué me conviene más, quedarme o irme, el costo-beneficio y maximizar las utilidades, no aplica, de ninguna forma aplica. Y se me hace como un modelo basado en supuestos. O sea, pues, suponer está súper genial, ¿no? Pero los Ujú, factos son otros. De aquí entran, sé que no únicamente Marx, pero creo que mayoritariamente Marx nos ayuda a través de tendencias que hemos visto a lo largo de los episodios anteriores, a explicar cómo funciona el capitalismo y cómo podemos observar este proceso de las personas. Pero respecto a ello, yo sé que has tenido esta posibilidad de hacer trabajo de campo. Entonces, privilegio. este privilegio eh, de hacer el trabajo de campo, pero
una cosa es decir la teoría, ¿no? Como ahorita la estoy diciendo, pero por ejemplo, ¿tú qué has visto en este trabajo de campo? Sobre todo porque en esta experiencia que dices de solo pude estar en Guatemala como unos alumnos, fue porque estudiaste y comprendiste y viste por qué la gente se va, ¿no? Incluso el Stochate en balsitas o cosas así, o cuál es esa experiencia que podríamos entrarlo de la teoría a la práctica desde el marco marxista. Ay, ahí me tocaste muchos temas que pienso que nos tendremos que aventar como 80 programas, ¿no? Porque has mencionado muchas cosas. A mí me parece muy lógico este marco, pero también reconozco sus posibilidades y limitaciones. En el sentido de que, em, por ejemplo, esta escuela de Zacatecas, que son Humberto Márquez Covarrubias, Delgado Wise y Stephen Cassius, los que principalmente escriben y mucho tiempo dominaron esa como escuela crítica. Sí nos hacen plantear el marco desde una posibilidad que le llamarían a veces los neoliberales o los liberales como muy negativa. Em, pero, a ver, es que ahí hay que como hacer una pausa porque está anunciando ciertas cuestiones, ¿no? Tanto como de política de control global en general, que yo sí considero que son ciertas, pero también he encontrado otras dimensiones, porque recuerdo mucho, hay un texto muy padre que es de Mateo Dean, que se llama Ser migrante, y él ahí plantea, por ejemplo, que ser migrante es ser revolucionario de alguna forma, porque está rompiendo con tu marco espacial y dice, "Pues, sabes que yo me voy de aquí, ¿no?". Y entonces ahí encontramos otra dimensión que nos permite un poco movernos hacia otros espacios y seguir planteando y seguir incluso enunciando estos procesos de, pues sí, de extracción, ¿no? De vulnerabilidad, de despojo, de migración forzada. Bueno, como que mucho tiempo yo estuve en este marco y me gusta mucho, insisto, pero yo recuerdo que en algún punto le invitan a alguno de estos personajes a Naciones Unidas como a exponer por qué considera que toda migración es forzada, ¿no? Porque es un gran debate si toda migración es forzada o si hay quien lo hace porque está calculando costos o a lo mejor habrá personas que pues simplemente se quieren ir, ¿no? No tienen, a lo mejor si tienen más un deseo hacia irse. Y en ese marco no alcanzan ellos a postular como en esa dialéctica y tampoco congenian con el marco institucional, jurídico, global, de por qué toda migración es forzada, ¿no? Y de hecho se ha retomado de muchas otras formas, ¿no? La academia también desde la Escuela de Autonomía de las Migraciones dice, no, pues no es forzada, son fugadas, ¿no? Lo retoman un poco desde el lenguaje de las personas migrantes. Entonces, yo me he encontrado en campo, ya respondo más a tu pregunta después de todo este, como acá, este choro gigante, yo me he encontrado que las situaciones varían muchísimo, pero en general yo diría que la mayoría de las personas sí lo hacen por un proceso de desposesión y a veces incluso que no lo enuncian de esa forma. Y no, ojo, no quiero que se me confunda como que yo estoy hablando por ellos, pero no sé, estos marcos, por ejemplo, nos permiten pensar, uno, en la cultura de la migración desde una perspectiva crítica, y otra en también el transnacionalismo que a mí me costó mucho trabajo entender. Entonces, por ejemplo, hablar de la cultura de la migración como de, bueno, se va reproduciendo la migración porque es cultural, porque a lo mejor yo lo vi, ¿no? Poniéndome de mí de ejemplo, yo lo vi de mi abuelo y de mi tío, entonces yo también me voy. Pero ahí enuncian una crítica, ¿no? Porque se van ensalzando ciertos valores culturales, por ejemplo, de la explotación, de la subcontratación, entonces, yo pienso mucho en el mexicano y discúlpenme para nuestros escuchas y personas que nos ven. Yo pienso en este marco, se me fue un poco, De esta lógica de lo cultural y de ensalzar las... sí, 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 pienso mucho en México, ya es la referencia, como en el de mexicano, centrar la discusión, pero pienso mucho en el mexicano y que tenemos esta lógica de la autoexplotación, ¿no? Yo trabajo 8 horas, ¿no? Vengo desde abajo y, bueno, no 8 ni siquiera, ¿no? Como 80 horas a la semana, ¿no? Que la semana tenga. Entonces hay como una cierta reproducción también de esta violencia que desde más lo podemos también entender como cierto tipo de alienación. Bueno, pues yo me alineo y desde ese marco voy a partir.
Eso para la cultura de la migración. Para el transnacionalismo, por ejemplo, también se transnacionaliza estos procesos extractivos, porque si bien los efectos ambientales, por ejemplo, no miden fronteras, em, pues Canadá no pone sus mineras en Canadá, ¿no? O sea, no las va a ir a poner a Sí, Chile, no, las no va a ir son a poner a tontos. México, ¿no? Entonces, esas cosas sí ocurren. Entonces hay una transnacionalización, uno, de ese tipo de procesos extractivos, pero también hay una transnacionalización de traer personas o generar un tipo de, como de masa o de conglomerado de reserva para después entregarlo a los mercados de trabajo, que además ese trabajo pues, va a ser desvalorizado porque también tenemos esto de los conceptos de em, tú migrante hacia el norte, pero turista hacia el sur, ¿no? También eso de los conceptos es muy interesante. Estoy totalmente de acuerdo en esta parte y otra vez me uno a esta moción de disculpas porque estamos hablando mucho del contexto de la historia mexicana de la migración, pero justamente tanto en el campo como las urbes también encontramos como esto que llaman fugas de cerebro, ¿no? O sea, como la gente a veces se va con un doctorado y es más fácil que pueda transitar, no de esa manera como lo puede hacer una persona con escasos recursos o escasos niveles de educación, sino, me es más fácil ver si puedo postular a una vacante ya con este grado de estudios, ¿no? Con esta capacitación técnica y se va en avión, que es la parte bonita. Pero justamente el punto aquí es también por qué se va, ¿no? O sea, como no hay estructuras de empleo, los trabajos son mal pagados, economías a partir de la globalización de los países subdesarrollados se, eh, se componen por mandar materia prima y por tener sector terciario, ¿no? Que es lo de servicios. Eso hace que lo que mencionabas como eh, una canadiense no va a poner, en Canadá no se ponen minas a cielo abierto, pero sí en México. Y en Estados Unidos no se ponen trabajos de call center súper baratos y abaratamiento de la fuerza de trabajo, pero sí en México. Entonces ni siquiera tenemos como esos salarios altos donde personas con licenciatura o maestría pueden ya introducirse como mejor opción a un call center porque te van a pagar 15,000, 16,000 pesos, que está por encima del promedio del trabajo, que estamos hablando de eh, $800 al mes. Sí, $800 al mes, que es nada. Entonces también la forma en la que nos reproducimos, la forma en la que el capital extranjero nos llevan a intentar reproducirnos más que nada, pues no alcanza, no es suficiente. ¿Qué pasa ahí, no? O sea, como a lo mejor no toda la gente de la ciudad se va, pero sí mucha gente, y en transcripciones ya también de Latinoamérica era como, pues es que no me alcanzaba, ¿no? Eh, y suena como ya desde esa teoría de, bueno, es que está calculando que va a tener un ingreso mayoritario ya y por eso se va, ¿no? Y por eso se cumple la teoría. Entonces, creo que sí hay unos procesos de factores muy importantes que es eh, la autonomía de las migraciones o esta migración de redes, de como, un conocido se fue, me va a ayudar Sí, sí, sí. a migrar. Sí, sí hay cumplimientos de ello, pero en el trasfondo, las dinámicas propias del capitalismo de los países que subordinan a otros países, que les sacan recursos, que los contaminan, que les quitan tierras, que despojan, todos estos procesos de acumulación originaria, acumulación por desposesión, o como diría otro que es Raúl Sivecki, acumulación por exterminio, Mm, empujan al final a la gente a irse, ¿no? Si no te quedas con tierras, no te quedas con trabajo, si no te quedas con seguridad, ¿no? Porque también el Estado reproduce violencia, ¿no? ujú. Y no garantiza seguridad, pues ¿a qué te quedas? ¿No? ¿Tú qué piensas de eso? No, me gusta mucho lo que mencionas. Que, después como que retomé, por ejemplo, los conceptos, estas bibliografías de transnacionalismo, ponen mucho ejemplo la Guelaguetza con el transnacionalismo, o los autonomistas de las migraciones que parten de la idea de que también se tiene agencia, y se tiene que una cierta capacidad de organización, y es cierto, retomar estos marcos también desde un sentido histórico materialista es muy, muy importante, porque
Pienso que ahí está el debate, en realidad en los conceptos. Ahorita he contado un poco lo que le pasó a los autonomistas, a los de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Pero, por ejemplo, ahí no les dieron el beneplácito o el visto bueno de decir, pues qué chido, ¿no? Sí es cierto que toda la migración es forzada, porque eh, y muchos también abandonan como todos estos marcos porque no se liga a la capacidad de producir derechos. Ojo, son derechos internacionales que vienen como construidos desde marcos neoliberales que lo que pretenden pues, es el control tanto de más personas pasen como de que menos personas pasen a complacencia. Entonces yo creo que ahí está el debate en por qué la migración es forzada o no es forzada. Es un gran debate teórico, pero también partir de por qué estamos llamando migrante a alguien que se está moviendo. Que yo últimamente hago mucho esto de, si por ejemplo voy a la sala de Zabalcayes que tenemos aquí en la Ciudad de México, y veo a alguien vestido de traje y veo que entra a la sala porque va a no sé, a ver la orquesta, me gusta mucho como desenfundar o sacar los marcos. De repente digo, está chido tu traje típico, ¿no? Viene de traje así de negro con su camisa, y ya estás allá adentro y ya está bien chida tu cosmogonía, ¿no? Porque me parece que las palabras nos permiten, y sobre todo en la migración, definir las vidas de las personas, ¿no? Y en el caso migratorio es definitivo, porque mencionabas también por ahí el tema de la migración calificada o no calificada, que también es una crítica que se le hace a quienes utilizan estos marcos, que dicen, bueno, dices que es migración calificada porque tiene un doctorado en no sé qué cosa, pero a veces en las salas, así sean de 100, 50 mil personas, ¿cuántas personas saben manejar un tractor? Entonces, esa también de alguna otra forma es mano, a mí me gusta llamarle mano calificada, precarizada, racializada, no blanca, y creo que enuncia algunas cosas respecto a la raza, a la clase, y seguramente me faltará agregar un montón de cosas más, pero me parece muy interesante cómo las palabras le dan un montón de forma a este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en la sala de Salvador uno dice, pues esto seguramente lo han de haber hecho los ovnis, ¿no? Creo que bueno lo haya hecho. Entonces a mí me gusta mucho jugar con eso últimamente, pero aunque me gusta hacerlo desde la risa, creo que es un debate muy serio, porque ¿quién es refugiado? Los ucranianos son refugiados, ¿y quién es migrante, no? Entonces, y a los haitianos, por ejemplo, ¿no? Como que van poniendo esta serie de etiquetas. Me parece muy pertinente lo que mencionas del lenguaje, del diálogo. Y concuerdo mucho contigo, justamente en un episodio que que hablé con Marcia. Ella es brasileña y ella vive en un pueblo cercano a Sao Paulo. Es parte de Sao Paulo, pero no es la gran urbe. Y hablábamos cómo se subordinaba un tanto la ciudad del campo, digo, el viceversa, que el campo se subordina a la ciudad, y justamente demeritan mucho los trabajos, ¿no? Porque es como, la vida en el campo siembras y ya, ¿no? Pero es como, a ver, tienes que hacer mucho esfuerzo físico, tienes que saber el tipo de tierra, tienes que saber el tipo de grano, tienes que saber cómo agarrar una letina, Sí, ¿no? ¿Cuántos de cuello blanco sabían limpiar un huevo o agarrar una gallina? O algo que a mí me traumó mucho en el pueblo, en mi vida de pueblo, era cuántos de muchos han escuchado cómo chilla un cerdo cuando se le así es. sacrifica, ¿no? Son de los sonidos más fuertes y ver cómo es otra cosa y para hacer que sufra menos, para engordar bien a tu borrego, para dar es toda una vida de conocimiento y experiencia. Sí. Que no sea el estatus de una vida de doctorado, no significa que no sea conocimiento o Sí, sí, sí. capacitación, ¿no? Estoy sumamente de acuerdo con ello, pero justamente esto va subsumiendo y categorizando y viviendo como el tipo de persona a la que estamos analizando. Entonces, eh, como lo venimos tocando, no es lo mismo una persona que migra de la ciudad a una persona que vive en el campo, pero al final hay una intersección que era lo que yo defiendo mucho en mi tesis, que es el capitalismo esa intersección, ¿no? Porque de diferentes formas, Mm, estos sujetos han sido eh, racializados, segregados, excluidos, explotados, aunque uno explote al otro, ¿no? sí. Eh, terminan siendo lo que llama Marx como la clase proletaria, Ujú. ¿no? Y en el proletariado está el proletariado, el proletariado, diferentes categorías, pero siguen siendo pertenecientes a la misma clase social, ¿no? No, aquí no utilizamos clase media.
ese es un mito. Eh, pero justamente esta intersección de estas personas va. Y creo que la nacionalidad juega un papel bastante importante porque es Mm, más fácil que un pasaporte ucraniano pase por más países sí, que el pasaporte mexicano, ¿no? O sea, como, y por así decirlo, aunque somos un pasaporte fuerte, necesitamos un chingo de documentos para ir a Estados Unidos, ¿no? Y sale caro y te pueden decir como, no. sí. O sea, como yo desde mi experiencia he estado varias veces en la frontera de Tijuana y nunca he podido pasar, Ok. ¿no? Nunca he podido dar eso porque ni siquiera me animo a sacar una visa. Mm, O sea, siento que en esa parte de tener algún conocido que esté documentado allá, eh, tirarle mucho a los estadounidenses también, ¿no? Sí, sí, claro. siento ese miedo de temor de que encuentre uno de mis episodios de critico el imperialismo y pueda como para fin estar aquí. No, pero también porque es caro. No muchos pueden pagar ese documento de la visa. Y en algunas ocasiones, en unas cúpulas, creo que bien blancas, escuchaba como, ¿por qué no tienes visa? O sea, como algo súper normal, y es como, porque nunca me ha alcanzado, ¿no? Quiero jugar pasteles. Entonces sí, era como, inclusive aunque tenemos una historia bastante relacionada a Estados Unidos, ¿no? Como en misma frase de no cruzamos la frontera nos cruzó y Mm, por eso tenemos ese sí, puente. Es bien difícil irte a Estados Unidos de manera es mm, muy difícil y no está en el alcance de muchas personas, ¿no? sí. Entonces, eso hace que tengas que ir por otras vías. Entonces, eh, no sé, por ejemplo, ¿tú cuáles considerarías dentro de estos factores de expulsión que podrían imperar más dentro de una lógica capitalista? O sea, como en la práctica o en el discurso o en las teorías, ¿tú consideras que más fácil, como tú consideras que la gente se pueda ir por cálculo de beneficio? Uf, mucho más. Y me comprometes a dar una respuesta puntual, pero voy a matizar. Me voy a ver tibio. Yo en campo he visto muchas cosas. Desde, por ejemplo, un venezolano una vez me confesó que nunca se quiso ir. Estaba en Venezuela, vendía zapatos en Colombia, compraba zapatos en Colombia y los vendía en Venezuela. Quería mucho a su hija y a su esposa, ¿no? Pero la presión social lo hizo. Yo lo conocí en Ciudad Juárez y mencionas un montón de cosas, ¿no? Y también, por ejemplo, sí he conocido gente que ya estando en el límite dice, ¿sabes qué? No, esto no es lo que yo quería. Em, y en ese sentido, yo diría que lo que más está presente el capitalismo como sistema es en la producción de esa selectividad, em, de quién sí puede pasar y quién no, que a veces se difumina de manera muy chistosa. También pero esto fue en Tijuana, conocí a una mamá con sus hijas hondureñas y ella vivió mucho tiempo en Honduras y luego se regresó, pero tuvo a sus hijas en Estados Unidos. O sea, está súper bien español, así como nosotros que andan en chanclas, los sábados, los domingos, pero tenían el papel, ¿no? El pasaporte. Entonces, eso les permitía como ese cruce y ellas me contaban como, es que somos, o sea, tú y yo somos la misma persona, pero no tenemos el papel que nos permite Movernos. movernos, ¿no? Entonces, eso que dentro de la mente también de las personas pueden jugar un montón de cosas. Incluso este proceso que se llama de alienación, ¿no? Eso también el sistema de difusión de Estados Unidos, porque es un mito, que bueno que hablaste de los mitos, es un mito que hay un montón de mitos respecto a la migración desde marcos neoliberales, como por ejemplo que es, bueno, desde el marco marxista criticando el marco neoliberal, que toda migración sea calculada, en el sentido de que también el neoliberalismo y la difusión del sueño americano nos ha afectado respecto a cuáles son las necesidades que tenemos. Ojo, sí es cierto que las necesidades van cambiando con el tiempo, pero también los procesos de difusión del modelo americano de vida, me parece que también modifican de repente estas decisiones. Yo sí he visto personas en tránsito que me dicen, pues es que yo sí quiero
tener una camionetota, ¿no? Y también personas que incluso critican ese tipo de cosas. Dicen, bueno, pues es que a lo mejor yo no tenía una gran camioneta, no comía tan variado mi dieta, pero era mi dieta, ¿no? O sea, yo comía, por ejemplo, ya que me comienzan a narrar como un mundo súper interesante en noticias. ¿No? Es que yo cocinaba con aceite de coco y pescaba y luego me echaba mi coquito en la tarde y ya con eso yo tenía y qué necesidad yo de sufrir. Entonces también pienso ahí que se va complejizando, sí los modelos estructurales, pero también los procesos identitarios de las personas. ¿Qué es lo que van aceptando y qué es lo que van internalizando? Y van pensando como, pues está chido, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, también es algo muy, muy interesante, cómo el neoliberalismo ha modificado esa forma en la que queremos ser felices, ¿no? De una u otra forma. Entonces, se jugó una batalla ahí por el alma de la humanidad. Sí, o sea, es que justamente el capitalismo hay que verlo como esta, como me decía Arturo, que también no es un sistema únicamente de producción, ¿no? Sino es un modo civilizatorio, ¿no? Y en el modo civilizatorio se idean estos ideologías, formas de producción, o sea, está en todo lo que consumimos, en todo lo que hacemos, ¿verdad? Desafortunadamente. Y a esto que dices, una de las películas que más me resuenan es, eh, para los que son FIFAs, eh, ¿no? Gol que era de este jugador, Kuno Becker, así lo ponen el inicio de la película, está el papá en uno de las fronteras México-Estados Unidos, viene la migra, entonces le dice como, deja el balón, no, deja el balón, y ya después, y el niño deja el balón y se corta la escena dramática, romantizada un poquito del proceso, porque piensas que aunque sufres un poquito, todos pasan. Y ya las siguientes escenas es el jugador en el llano, que está jugando súper bien, que trabaja como jardinero, su papá tiene una camioneta, y ahora, y es muy bueno, y al final pues se hace súper profesional hasta que llega al Real Madrid, pero se presenta a Estados Unidos en el discurso como la tierra de las oportunidades. Eso es un tema para hablar de ya el espacio de recepción, pero justamente mucho incentiva también la parte ideológica, ¿no? Ujú, El capitalismo te presenta un espejismo de cómo puede ser tu vida si te vas de aquí, de este sueño americano, que ya muchos dicen que está muerto, ¿no? Y por la decadencia del modelo estadounidense, pero el sueño americano tampoco, así como el capitalismo, no nació siendo para todos. ¿No? Sí hay casos de éxito, pero ¿no? Y esos casos de éxito son justamente necesarios para reproducir este sueño americano constantemente y esta idea de la troca chida y o sea, como la troca chida y la casa propia, ¿cómo se dice? Es el American Way of Living, la forma americana de vivir y el objetivo y la meta, ujú, ¿no? Y los sacrificios, que ese es otro tema del capítulo, el que viene del tránsito, son cosas bien, bien gruesas, ¿no? El sacrificio que vas a hacer durante tu tránsito realmente vale como tú lo decías al inicio, el inclusive perder tu vida. sí, No, entonces está muy denso, pero creo que, o sea, a mí me gustaría concluir en esa parte de sí hay condiciones estructurales que hacen que podamos ver el capitalismo como el factor más grande de expulsión y que de ahí ya podemos hablar de nacionalidades que van celebrando esto, efectos climáticos, en la misma cultura o ideología de qué es lo que puede incentivar a una persona a irse o no, porque también en lo que decías del venezolano, a lo mejor no tenía por qué irse, pero había una idea y una presión de que allá está la riqueza y está la forma acertada de reproducirte, ¿no? sí, Dentro de un país capitalista. Entonces, como eh, algo que yo discutía mucho con algunos tutores de la academia, era como, sí, entiendo tu marco teórico, entiendo, pero no puedes negar, y por eso yo soy súper marxista, que vivimos dentro del marxismo, del capitalismo, y que Marx explica cómo funciona el capitalismo. Entonces, lo demás son formas de explicar, creo que una particularidad del fenómeno, del proceso en sí, y ya lo demás nos ayuda a rescatar, pero como diría Marx, la estructura está determinada en esto. No sí. sé, ¿tú qué piensas de ello? Uf, me gustaron muchas cosas que dijiste, que pienso que son otras dimensiones.
las otros marcos teóricos, pero a veces en campo creo que sí también lo he llegado a comprobar. Por ejemplo, yo soy profesor, pero no soy profesor con, ¿no? Soy de asignatura y eh, es fácil saber cuánto van un flujo a la asignatura, somos muy precarizados también. Entonces, he tenido el chance de platicar con banda del Congo, de Venezuela, ¿no? Pero en particular Congo, Venezuela y afganos me han hecho como esta oferta o esta precisión, porque a veces yo estoy súper mexicano centrado, yo lo admito, admito el punto desde donde estoy partiendo, y a veces yo tenía esa perspectiva como de, no más, pues en Congo a lo mejor no se vive tan chido, ¿no? O en Afganistán también por las condiciones de violencia, pero gracias a estos grandes maestros que he tenido en el camino, que son las propias personas migrantes, lo viven, lo encarnan, más que lo teorizan, pero al mismo tiempo lo teorizan porque es una teoría viva. Me dicen, ¿tú por qué no te vas a Estados Unidos? O sea, ya como así ya en sinceridad y todo, pues, yo les cuento cuánto gano, ellos les cuentan cuánto ganan, o cuánto ganaban en su lugar de origen. Es como, no, güey, vamos, te está yendo muy mal, ¿no? O sea, amigo, date cuenta. Es como de, o sea, ahorita estamos en Tapachula o estamos en Ciudad Juárez, estamos en Ciudad de México, vamos, ganas muy poco. Entonces también pensar que no sé, o sea, cómo todos estos marcos de alguna u otra forma se van retroalimentando entre la cultura y la estructura, me parece interesante, en términos de los motivos para poder irte, ¿no? Entonces, a mí me cuestiona mucho, me pone a cuestionarme mucho, ¿no? ¿Por qué estoy donde estoy, ¿no? ¿Y por qué me quedo? ¿Y por qué no me voy como me han ofrecido, ¿no? Así, de, no, vámonos, porque ganas muy mal, ¿no? Incluso en mi país ganarías el doble, ¿no? Ganarías 10 veces lo que estás ganando, ¿no? Incluso recuerdo una anécdota con congoleño que como que ya ellos ya se habían puesto a armar mi plan migratorio, ¿no? De no, te tienes que ir a Holanda, ¿no? O a Japón, porque en tal lugar ganan tanto. Entonces yo, por ejemplo, ahí sí veo un cálculo, ¿no? O sea, en la ras de piso, ellos estaban calculando dónde yo podía ganar mejor, dónde podía yo vivir mejor. Eso en parte, pues eso fue lo que me pasó, ¿no? Así, pero, pero otra vez, insisto, estos procesos a lo mejor de alienación, ¿no? Que tampoco es que yo quiera decir, ah, estás alienado, ¿no? Sino que también no sé exactamente, yo todas estas personas las he conocido, ¿sabes? Bueno, las conocí en un lugar de origen y también las personas se van creando ciertas narrativas en el tránsito y entonces no desconozco honestamente los lugares de origen de muchas personas y me gustaría conocerlos algún día. Pues sí, es que es bastante complejo hablar de migración y como lo decías al principio, y nos podríamos aventar 80 y más capítulos. Claudio Masferrer tiene un buen de capítulos de su podcast del Colmix, no lo voy a promocionar, pero creo que hablamos ahorita mucho y poco, pero para hablar del fenómeno de expulsión, ¿no? Entonces, en los siguientes capítulos nos falta el tránsito, del que ya hemos empezado a hablar un poquito, y el destino, viendo pues, realmente cómo también el destino reproduce y ayuda a reproducir la misma hegemonía de los países, ¿no? Sí. Entonces, creo que hemos dado una pequeña introducción chévere a entender cómo banda, y ahorita me gustaría, más adelante me gustaría problematizarlo. Banda no es que vengan a conquistarte, ¿no? Eso, eso ya no aplica, ¿no? Ya no aplica, al contrario, veremos si pueden aportarte más, ¿no? Entonces, pues, esto ha sido todo por el momento en este episodio. Te quiero agradecer mucho por estar aquí, por haber mirado del campo a la ciudad, del campo al campo, más bien, y transitar por la ciudad. Vivimos en estados diferentes. Cruzar la Ciudad de México es bastante difícil, la cantidad de gente que tenemos. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Y, pues nos seguiremos viendo todavía para hablar de este fenómeno en sus otras etapas. Entonces, de nuestra parte, ahorita esto ha sido todo y esperamos que hayan gustado de y disfrutado de este episodio. Recuerden seguirnos en Hablemos Marx. Estamos en Spotify, en YouTube y demás plataformas de propiedad de capitalistas. Pero pues seguimos ahí tirándole hate a los burgueses.
y pues calificarnos y compartir, porque pues así podemos hacer un proceso más de conciencia de clase, ¿no? Dialéctico, crecer entre nosotros, utilizar las herramientas del capital y pues nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego para hablar Marx. Adiós.